así fue también como Dios le dio instrucciones específicas a Noé. Y Noé se tardó 120 años en construir esa arca, ese gran barco. Pero finalmente, después de 120 años de construcción, se necesitaba un arca, un barco así de esas medidas tan grandes para que pudieran ser salvadas las vidas de Noé, sus hijos, sus hijas y sus hijos y sus nueras. Pero él siguió instrucciones por parte de Dios. En tercera de Pedro, en los días de Noé, dice, él esperó pacientemente para que él construyera esa arca. Y él era un hombre justo, no era un hombre justo, y él no tenía mancha ante la gente de ese tiempo. Y como él seguía a Dios, tenía el favor de Dios. Era porque Noé seguía las instrucciones de Dios. Quiero compartirles de Génesis capítulo 7. Quiero leer los primeros 12 versículos. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. El único hombre justo. De todos los animales. O sea, es increíble. Él encontró únicamente a Noé como una persona justa. Dios ha analizado la población y a esa generación y dijo, solo hay uno. Y ese uno era Noé, que caminaba con Dios y tenía su favor. Lo cual quiere decir que uno puede seguir a Dios y no dejarse llevar por las corrientes de la cultura, de lo que está de moda, de lo que todos hacen, pero ser conocido como alguien que sigue a Dios. Como un vecino de Noé, podríamos saber que no tenía, que él era un hombre justo. Pero puede ser que algunos de sus vecinos pudieran poner oposición. En el verso de todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas llegaron. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo. Entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. En el versículo 1 es importante ver que Dios encontró como único justo de esa generación a Noé. Y por eso lo escogió a Noé. Y le dio las instrucciones específicas del arca a Noé. Y todo lo hizo Noé conforme
a Dios le dio las instrucciones. Y Noé fue obediente en todo lo que Dios le dijo. Y Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Pero muchas veces tenemos como personas nosotros muchas luchas en ser obediente a Dios. ¿Me podrías decir, Señora, qué más quieres que haga? Porque esto último que me dijiste está un poco difícil de hacerlo. Pero Dios revela claramente a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer, pero nosotros tenemos que escoger si somos obedientes a Dios o no. Por ejemplo, Dios nos puede decir, debes ir con esta persona específica y pedirle perdón. Y nosotros nos destanteamos y decimos, oh Dios mío, por favor, dime algo más que debo hacer. Dios nos revela, nos habla. Esto tal vez no nos gusta mucho la instrucción que nos da y empezamos a pensar, tal vez esto es para otra persona, no es para mí. Pero tomemos el ejemplo de Noé. Él hizo todo lo que Dios le instruyó que hiciera. En el versículo 6 dice, y era una persona justa y obediente que seguía a Dios. Es muy importante ser obediente en todas las circunstancias. Cualquier circunstancia que estemos pasando, es importante ser obedientes. Hemos hablado sobre escuchar la voz de Dios, la relación entre el pastor y la oveja. Hemos hablado sobre este pacto que tenemos la oportunidad actualmente de tener con Dios. Pero ¿cómo va a funcionar nuestra relación con Dios si somos obedientes o no? Entonces escogemos qué vamos a hacer. Consideramos si vamos a ser obedientes o no. Pero tenemos que tomar esa decisión. Si vamos a caminar con Dios, estamos tratando de ser obedientes con Él, de Él. Escuchamos el mensaje de que debemos ser obedientes a Dios, pero muchas veces decidimos, tenemos el poder de decidir si seguimos o no las instrucciones de Dios. Porque sabemos que si vamos a seguir a Dios, sus instrucciones y su voz, tenemos que entregarnos por completo a Él, rendirnos a Él. Pero muchas veces escogemos no escuchar las instrucciones de Dios, de no seguir a Dios. Como estaba yo pensando en este tema esta semana, ¿por qué sabemos que Dios nos ama? ¿Por qué sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas? Porque Él quiere que nosotros nos rindamos a Él. Sabemos realmente que Él es lo mejor para nosotros, que Él tiene un plan para nosotros, pero nosotros decidimos no seguirlo, decidimos no caminar con Dios. Yo he analizado que debemos pensar que no tenemos tanto tiempo ya, no queda mucho tiempo. Debemos de pensar que este diluvio, como llegó en el tiempo de Noé, puede llegar también en cualquier momento de nuestra vida. ¿Por qué vamos a esperar entonces de hacer lo que Dios nos dice si en cualquier momento puede venir ese diluvio? Los vecinos de Noé han de haber pensado, ala, eso es un montón de madera que tienen ahí. Qué gran cantidad de madera. Mi vecino Noé, ¿qué estará haciendo?
es inmensa el barco que quiere hacer, el arca que quiere hacer. Pero se sabía que Noé era una persona sin mancha, era una persona obediente. Pero como vecino de Noé, puedo acercarme a Noé y sacar información de Noé y preguntarle por qué está haciendo esa gran arca. Y Noé siguió las instrucciones de Dios, solo para él, los animales y su familia, pero los vecinos y la gente debe haber pensado esta inmensa arca que está construyendo Noé. No les dio suficiente curiosidad de saber qué era lo que estaba pasando. Y lo que veo aquí y lo que veo en las instrucciones que Noé recibió por parte de Dios, no, a mí personalmente no me intimidó el hacer esta gran arca, porque yo he tenido la experiencia de hacer una lancha. Yo les cuento, no soy cazador, pero me gusta mucho comer carne. Pero, por ejemplo, pensar en ir yo de cacería para cazar algún animal para comer, creo que el animal salvaje sería el que me atraparía a mí, no yo a él. Pero pensando en el pedazo del animal, yo tiendo a hacer eso todo el tiempo. Escucho al Señor que cuando empiezo a escuchar la voz de Dios y empiezo a ver todas las necesidades que esto implica, pero trato siempre, lucho por caminar en obediencia a Dios. Pero estoy pensando, esto es difícil de hacerlo y me imagino que Noé tuvo esa misma experiencia. Y me pongo a pensar cuántas veces me ha pasado lo mismo, que me cuesta mucho seguir a Dios. Y pienso que muchos de ustedes escuchan de Dios. Y ustedes también piensan mucho sobre ciertas cosas. Pero no, pero es una buena noticia pensar que Dios ya tiene un plan para ustedes. Si Dios los ha llamado a ustedes, si Él los ha guiado hacia ese punto, Él les va a proveer para poder llevar a cabo ese plan. Pero traten de no pensar mucho sobre cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, sino simplemente seguir las instrucciones de Dios y confiar en que Él proveerá y Él les dará la guianza respectiva para salir adelante. No lo tengo que hacer yo todo. Así que llovió por 40 días y 40 noches y dice, y todo ser viviente que se movía subió al arca. Todas las criaturas que Dios había creado entraron al arca. Todo ser que respiraba entró al arca. Yo escuché esta historia ocasionalmente cuando era un niño y yo le pregunté a mi abuela y ella me hablaba de Noé y como niño me daba miedo esa historia porque yo no sabía nadar, yo tenía miedo al agua y yo empecé a pensar, no quisiera que eso me pasara. Y en el área donde yo crecí, pues podía llover muy fuerte y podían haber diluvios, habían inundaciones, los ríos se subían e inundaban. Y una vez cerca de mi casa había agua por todos lados después de una lluvia fuerte y me decía,
Yo decía a mi mamá, ¿cómo vamos a hacer para ir a comprar comida? Y mi mamá me calmaba y me decía, no tengas pena, ya va a bajar el nivel del agua. Pero igual, siempre me daba miedo. Eh, pero esto fue como un inicio que Dios me estaba hablando. Y yo quería tener una respuesta a Dios. Y cuando veo aquí que había un día límite, un día límite, y Dios ha sido paciente en mi vida, y estoy seguro que ha sido paciente en la vida de ustedes, pero eventualmente lo que Él dice va a suceder. Y fue una sorpresa para los vecinos de Noé cuando empezó a llover y no paró en un lugar que no llovía. Y continuó a llover, y ellos han de haber pensado, estamos en problemas acá. Y yo he perdido muchos días límite de situaciones. Muchas veces no cumplí con el día de la meta. Y a veces yo hubiera querido como regresar en el tiempo y lograr hacerlo a tiempo, pero eso no se puede hacer. Pero ustedes deben de saber cuándo es la fecha límite para las actividades. Yo incumplí algunas metas. Y esto sucedió una o dos veces o más en mi vida. Y una de mis metas era jugar fútbol, pero yo sabía que había una meta para ir al campamento y para competir, para poder ser parte de ese fútbol, equipo de fútbol. Y no había un calendario ni un Google Calendar para saber cuáles eran las fechas límites para lograr ser parte del equipo de fútbol. Pero realmente no era una prioridad porque realmente sabíamos cuándo era el día límite para hacerlo. Y así, pues también sé que viene una fecha límite y vendrá el día en que Dios vendrá a juzgarnos. Cuando Él venga, y va a ser de sorpresa. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 24, versículo 37. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, así va a ser la venida de Jesús. En Mateo 24:42, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá el Señor. Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha traído un nuevo un pacto de que Él dio su vida, Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. No vamos a ser salvos porque nosotros hemos hecho, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Porque si caminamos con Dios, también podemos tener un buen testimonio. Tratamos de hacer las cosas bien. Tratamos de amar a nuestros vecinos. Podemos caminar con Dios. Podemos ver el favor de Dios cuando lo seguimos
cuando seguimos sus instrucciones y no seguimos las corrientes de este mundo, lo que está de moda, la cultura, los ritos, nosotros podemos hoy mismo, esta mañana, estoy orando por amigos que viven en Luisiana, que viene una tormenta tremenda que está llegando a este estado. Y yo creo que podemos decir que esto es como en el tiempo de Noé. Por eso debemos mantenernos despiertos porque no sabemos qué día va a venir el Señor. Porque es muy fácil ser llevados por una corriente. Así que debemos de hacer lo que Dios y el Espíritu Santo y la voz de Dios nos dice, lo que nos dirige Dios para caminar en una forma diferente. Es obediencia a Dios, como nos acaba de decir Amy. Tal vez no es hacer la decisión que es tan popular en el momento de nuestros amigos, sino que nuestra prioridad debe ser obediente a Dios y darle gloria y honra a Él. Porque sabemos que así como dijo Jesús, debemos de estar atentos porque no sabemos en qué día va a venir Jesús, en qué día va a venir Dios. ¿Cuánto tiempo va a ser paciente Dios con nosotros, como fue en el tiempo de Noé? Nos va a sorprender, porque escuchamos la misma información que yo he escuchado durante toda mi vida. Todos sabemos que hay un día límite para que esto suceda, pero ustedes tienen la decisión de o ignorar el caminar en obediencia, pero de repente estamos en el tiempo como en el tiempo de Noé. Eso no es lo que Dios quiere. Dios nos manda mensajeros. No solamente es el juicio de Dios el que viene, sino todos los que estamos en este lugar hoy, que sabemos que Dios va a venir. Yo personalmente no le tengo miedo a la muerte. Pero si Él me dice que hay más en esta vida, pero sí nos dice en Isaías, búscalo mientras lo encuentras, en Isaías 55, versículos 6 y 7. Busca al Señor mientras puede ser encontrado y que esté cerca de nosotros. Y dice en el siguiente versículo, Él tendrá misericordia por ustedes, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva el Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Yo pensé esta mañana como este mensaje parece ser tan sencillo, el mensaje que voy a dar hoy en la iglesia. No pueden haber excusas en este lugar. Ustedes conocen la voz del Señor y ustedes saben cómo es el Espíritu de Dios. Y ustedes conocen la voz de Dios y saben que ustedes son hijos de Dios, caminando camino de justicia. Y ustedes saben cómo es su vida, ustedes saben que Él va a venir de nuevo. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Solo vamos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El deseo de Dios es que todos vengan a arrepentimiento ante Él. Ese es el deseo de Dios, su voluntad. Él no quiere que muera nadie. Él quiere que todos sean salvos.
Yo le pido a Dios que mi oración es que todos se rindan a Dios. Y que algunos de ustedes pueden pensar, pero si yo, puede ser que yo estoy haciendo bastante bien las cosas. Pero en 2 Pedro 3:22, perdón, Romanos, dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, porque todos han pecado y somos justificados por su misericordia. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Así es, no hay otra forma. No solamente servir, pero debemos de impactar a la comunidad. Pero lo bueno debe venir de nuestra relación con Jesucristo, nuestra relación con Dios. Él es nuestra arca el día de hoy. El video habló de las tormentas en la vida, que vienen tormentas a nuestra vida. He vivido suficiente tiempo para saber que las tormentas vienen seguido a nuestras vidas. Y puede ser que llegue una tormenta en la que yo perezca, pero él en esta vida que yo vivo, el arca de Noé es mi salvación. Y si no camino con Dios, debería de tener miedo. Pero hoy no tengo miedo. Y no es por algo que yo haya hecho, sino es porque sé que Dios me ama y es el Dios que nos redime a mí y a ustedes. Y es el que camina conmigo, pero quiere que yo me aleje del pecado y camine con Él, que le obedezca solo a Él y que nos arrepintamos del pecado. Él quiere que caminemos en obediencia con Él. Nuestra arca de seguridad es que Jesús dio su vida por nosotros. Él quitó el pecado de nosotros. Si nuestro pecado, nuestra culpa, la llevó Él en la cruz, Él fue a la cruz por nosotros, derramó su sangre y murió por nosotros. Pero ese no es el final de la historia. 3 días después, Él resucitó en victoria sobre la muerte y el infierno. Ese es el Dios que hoy alabamos y bendecimos, porque Él es vida, resurrección y vida nos da. Todos los que creen en Él nunca morirán. El Cristo resucitado, Él es todo para nosotros. Él debe ser todo para nosotros. Es nuestra arca de seguridad. Y podemos caminar con Él. Podemos tener relación con Él. Pero saben, yo no puedo decidir por ustedes. Pero yo siento en mi espíritu que hay algunos aquí que dan vueltas y piensan en esto. Y que yo sé que tal vez algunos de ustedes no están caminando en obediencia a Dios. Y Él les está dando tiempo y espacio para que ustedes cambien su decisión. Y ustedes no tendrán miedo si caminan con Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Él nos dio vida a través de su resurrección. Yo les exhorto a que Dios se ha comunicado el día de hoy con ustedes
le habla a su alma, a su corazón, para que se arrepientan y se rindan ante Él. Y ustedes saben que están desobedeciendo a Dios. Y Dios les está diciendo hoy acá que los llama a su lado, que caminen con Él. Dios está diciendo, tu tiempo es ahora. Yo Jesús, te recibo con los brazos abiertos. Nada has hecho que sea tan malo que no puedas venir conmigo a casa. Pero tú debes tomar tu decisión. Nadie puede tomar tu decisión. Ni tu papá, ni tu mamá. Tú tienes que tomar la decisión de seguir a Jesús. De entrar en el arca de seguridad que es Jesús. Voy a orar por ustedes. Por favor, párense. Pónganse de pie. Mientras oramos el día de hoy, voy a caminar. Voy a ir hacia esa parte que dice galería. Y si tú eres una persona que nunca le ha dicho a Dios que sí, no estoy hablando de una experiencia religiosa. Yo pienso que hoy es la oportunidad de algunos de ustedes que están aquí para que ustedes vayan conmigo a la galería y ore por ustedes. Dios te está llamando que salgas de donde has estado, que tal vez no es muy bueno. Y yo quiero que hoy ustedes entren a la galería conmigo para que yo ore por ustedes. Padre, yo te agradezco porque estás presente aquí. Y que podemos buscarte y encontrarte porque tú estás cerca de nosotros. Espíritu Santo, te necesito que hagas tu trabajo hoy. Podemos abrir nuestro corazón y nuestras mentes a ti como un acto de obediencia. Espíritu Santo, estás acá para guiarnos, para enseñarnos. Ingresa a nuestras mentes, a nuestro corazón, a nuestra alma. Y la gente podrá hacer decisiones en respuesta a que el Espíritu Santo está acá, moviéndose sobre cada uno de los que están acá. Que tú, Espíritu Santo, seas el centro en nuestro corazón y que estés con nosotros mientras caminamos. Y que tú seas supremo en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras nos preparamos para alabarle a Dios, alábenlo con todo su corazón, con su mente, con su alma, que Él los pueda guiar. Él es un Dios bueno, es el único bueno. We would love for you to check out our worship series right now. If you have time, you can find it here on Facebook or you can find it on YouTube. So we really encourage you to check that out and go spend some time in worship with us today. We have a lot going on here at Access Church, so make sure that you stay connected with us throughout the week on all of our social media platforms. We're on Facebook, Instagram, again, YouTube. So make sure you are following us so that you can stay updated and stay connected with us here at Access Church. And as always, we would love to see you someday here in person at Access Church San Cristobal. Have a great week, everyone.